Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. CHP 46, cobrándose su precio. Ichigo se movía esquivando cada ataque de Ulquiorra sin intentar contraatacar. De vez en cuando, echaba un vistazo a los demás. Luchar contra los arrancar mientras vigilaba a todos resultaba más difícil de lo que había previsto. Aún así, la facilidad con la que esquivaba cada golpe, sin estar completamente concentrado en el oponente, era una ventaja. Sin embargo, las cosas no podían seguir así por mucho tiempo y tenía que tomar una decisión. Apartó la vista de Ulquiorra un instante más y pagó las consecuencias, un puñetazo en la mandíbula izquierda lo dejó fuera de combate otra vez. Se estrelló contra el suelo, creando un cráter de buen tamaño. Ichigo se impulsó contra la hierba y se sacudió el polvo. Su mirada se posó en el enemigo que flotaba sobre él. Retiro lo que dije hace un momento. Te has vuelto débil, indeciso y has perdido el instinto asesino que tenías antes. Quizás por los tiempos de paz, o por otra razón completamente distinta, pero eso es irrelevante, enfatizó Ulquiorra. Ichigo apretó los puños, consciente de que las cosas debían cambiar, y rápido. Necesitaba seguir su instinto y confiar en que Moka y el grupo podrían contener a Morrigan hasta que terminara. Ulquiorra notó casi al instante un cambio en la actitud y postura de Ichigo, pero lo más intrigante fue la mirada en sus ojos. Síganme, dijo Ichigo antes de alzar el vuelo hacia el cielo. Los arrancar no tenían ni idea de lo que Ichigo tramaba, pero lo siguieron sin rechistar. Surcaron el cielo a toda velocidad y, en poco tiempo, Moka y los demás desaparecieron de su vista. No fue hasta que recorrieron más de 3 millas que se detuvo. Antes de nada, observó el paisaje y divisó un lago, algunos árboles dispersos y un par de colinas. Tras inspeccionar la zona, Ichigo aterrizó sobre la superficie cubierta de hierba. No es que me importe lo que pase por tu cabeza, dijo Ulquiorra aterrizando a un par de metros de donde estaba Ichigo. ¿A qué viene todo esto? ¿No es obvio? Alejarte de todos. Ahora que estamos aislados puedo enfrentarte sin preocuparme por los demás. Si creíste siquiera por un segundo que me esforcé al máximo allá, estás muy equivocado. El resultado de nuestra primera batalla ha perdurado demasiado, es hora de dejarlo atrás. Hablas con tanta seguridad, Kurosaki Ichigo, pero te falta la fuerza para respaldarla. Como antes, desafías a un enemigo que no puedes vencer. Una vez más, demuestras tu incompetencia al no darte cuenta de eso y entrar en batalla sin pensarlo. Cállate. No sabes absolutamente nada de mí. Han cambiado muchas cosas desde la última vez que peleamos. Pero aparte de eso, respóndeme una cosa, Ichigo hizo una pausa por un par de instantes. Te vi desaparecer con mis propios ojos, así que ¿cómo es que estás aquí? Siguió otro periodo de silencio mientras los dos se miraban fijamente. Esos detalles son insignificantes, lo único que importa es el aquí y el ahora. Nuestro último encuentro fue idéntico, y a menos que despiertes de algún modo ese vacío interior tuyo, o lo que sea, esto solo puede terminar de una manera. Dudo mucho que vuelvas a tener tanta suerte, dijo Ulquiorra. ¿Suerte, Si es que existe, esta vez la vas a necesitar tú. No sé a quién buscan tú y Morrigan ni qué pretenden conseguir, pero nada de eso tendrá éxito mientras yo esté aquí. Supongo que no te interesa decirme quién es tu nuevo jefe. No importa, ya se sabrá. Pero basta de eso, es hora de demostrarlo o callarse. Ichigo desenvainó su zanpakuto frente a él, elevándola ligeramente. Una familiar energía azul se configuró a su alrededor y, de repente, su Reiryoku aumentó a un ritmo alarmante. A pesar de que mantenía una actitud tranquila y serena, Ulquiorra no pudo evitar hacer una mueca. Poco después, sus ojos se abrieron de par en par al ver que tanto el Reiryoku como el Reiyasu de Ichigo alcanzaban niveles que superaban con creces cualquier expectativa que el Shinigami pudiera tener. Observó atónito, consciente de que su tarea estaba a punto de complicarse aún más. Una sonrisa se dibujó en el lado izquierdo de los labios de Ichigo, quien apoyó un pie en el suelo y se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Ulquiorra solo se percató de ello en el último segundo, pero ya era demasiado tarde. El puño de Ichigo impactó contra su rostro, derribando al arrancar de bruces contra el suelo y haciéndolo rodar varias veces antes de detenerse. Intentó levantarse, pero Ichigo lo lanzó por los aires de una patada, apareciendo a su izquierda.
Antes incluso de que pudiera frenar, el dios de la muerte apareció por detrás, golpeándolo con la rodilla en la nuca. El impacto lanzó a Ulquiorra 15 metros desde el cielo, estrellándose contra la superficie rocosa. Ulquiorra se puso de pie de nuevo, pero esta vez se frotó la mandíbula con el puño derecho. ¿Qué está pasando aquí? Este poder. ¿Por qué no lo sentí antes?, pensó el arrancar. Se preguntó cuánto tiempo había transcurrido desde su muerte en su primer combate. El Reiryoku de Ichigo había aumentado significativamente desde entonces, a niveles asombrosos. ¿Cuánto tiempo había pasado y cuántas batallas había librado Ichigo durante ese tiempo? Momentos antes, nada de eso importaba, y era curioso lo rápido que podían cambiar las circunstancias. En un instante, Ichigo volvió a atacarlo, logrando bloquear la espada del Shinigami, pero perdió el agarre en el proceso. Cayó al suelo, pero eso era lo de menos, pues su objetivo era no apartar la vista de Ichigo. Apuntando con el índice de su mano derecha directamente a Ichigo, cargó un cero verde. Disparó el ataque, pero a diferencia de otras veces, Ichigo no lo esquivó. Lo desvió a un lado con la mano izquierda. Ulquiorra no podía creer lo fácil que lo había hecho parecer y casi sentía que todo había sido un sueño. De entre todos los posibles errores de cálculo o cosas que podrían salir mal, jamás esperó que el dios de la muerte en cuestión fuera uno de ellos. No tuvo tiempo de pensar mucho en ello, pues Ichigo volvió a atacarlo, dándole un cabezazo con toda su fuerza. Tras el golpe, Ulquiorra salió disparado contra una roca e incluso atravesó un par de árboles, terminando de nuevo de lado. Mientras rodaba, Ichigo se cernía sobre él. Ulquiorra jamás imaginó que las cosas se desarrollarían así a su llegada y la de Morrigan. ¿De verdad creías que sería igual que la última vez, que yo sería el mismo? Pues te equivocabas si pensabas eso, dijo Ichigo, sosteniendo en su mano izquierda la zanpakuto de su oponente caído. Dio un par de pasos y se la arrojó al arrancar. Si de verdad pretendes derrotarme, ¿no es hora de que retomemos donde lo dejamos? Esto seguirá siendo una batalla desigual si permaneces en tu forma actual. Ya veo. Ulquiorra se puso de pie. Incluso entonces, Ulquiorra era difícil de comprender, y eso no había cambiado. Si el dios de la muerte creía poder derrotarlo tal como era, ¿por qué darle la oportunidad de transformarse? Parecía evidente que jamás comprendería del todo lo que pasaba por la cabeza de Ichigo, y francamente, no le importaba. El objetivo principal era contenerlo, dándole a Morrigan el tiempo necesario para escapar con el vampiro. Ultra Bros quería a Ichigo con vida por el momento, así que lo tuvo presente. Sin más dilación, Ulquiorra adoptó su segunda forma de resurrección ante los ojos de Ichigo. Su apariencia cambió drásticamente, tenía alas negras y un torso blanco y delgado. Su agujero halo aumentó de tamaño, del que goteaba un líquido negro. Su cintura estaba cubierta por algo parecido a pelaje negro, que también cubría sus brazos y piernas. Sus dedos se convirtieron en garras y sus pies en zarpas afiladas. Las marcas bajo sus ojos aumentaron de tamaño y se volvieron negras, y le aparecieron dos grandes orejas de murciélago. Ichigo apretó con fuerza la empuñadura de su zanpakuto, sabiendo que la situación se tornaría mucho más seria. Sin mediar palabra, se lanzaron al ataque. Ulquiorra extendió su cola, pero Ichigo desapareció, reapareciendo tras él con un tajo en la espalda, seguido de un puñetazo en la nuca. Ulquiorra salió disparado, cayendo de bruces contra el suelo. Se impulsó hacia arriba, elevándose en el aire, y se encontró con Ichigo en lo alto. Intercambiaron golpes sin cesar, cuya fuerza devastó gran parte de la zona inferior. Ulquiorra usó sus alas como arma ofensiva, atacando a Ichigo, pero le costaba acertar. También las usó para defenderse, bloqueando la hoja del zanpakuto de Ichigo. Ulquiorra lanzó 3 ceros, Ichigo esquivó 2 y recibió el tercero de frente. Atravesó el impacto, sufriendo daños mínimos, y le propinó un codazo en el estómago al arrancar, obligándolo a caer del cielo. Justo antes de tocar el suelo, Ulquiorra logró frenar su propio impulso. En un instante, Ichigo apareció por detrás, atacándolo repetidamente por la espalda antes de lanzarlo contra un árbol cercano. Al retirarse, el dios de la muerte ya lo tenía frente a frente, golpe tras golpe. No solo su poder y velocidad habían aumentado considerablemente desde su encuentro anterior, sino también su anticipación y precisión. Durante la escaramuza, Ulquiorra logró colocarse detrás de Ichigo y enroscar su cola alrededor de su cuello, haciéndolo girar. Finalmente, lo arrojó al suelo,
atacándolo con sus largas y afiladas garras. Ichigo lanzó un cabezazo que impactó contra Ulquiorra, lanzándolo por los aires. Se elevó tras el arrancar, atacándolo repetidamente antes de estamparlo contra el suelo con un codazo. Se lanzó tras él con otra estrategia en mente, y fue entonces cuando todo se volvió borroso. Redujo la velocidad un poco al sentir un fuerte dolor de cabeza repentino, mientras su Ieyasu y Reiryoku se descontrolaban. Aterrizó lentamente sobre el suelo, arrodillándose y sintiendo un entumecimiento generalizado. Notó cómo temblaba y sus manos se contraían, soltando la espada que cayó al césped. Su visión empeoraba por segundos y, en ese momento, no podía mover ni un solo músculo. Maldita sea, ¿qué está pasando?, pensó en silencio. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de que todo se volviera negro, cayendo hacia adelante y perdiendo el conocimiento. Ulquiorra se acercó desde unos metros de distancia, atónito al ver al Shinigami tendido allí inconsciente. No tenía explicación para lo sucedido y, de hecho, estaba seguro de que Ichigo tenía la ventaja. En cuestión de segundos, una extraña energía naranja apareció alrededor del cuerpo de Ichigo antes de desvanecerse con la misma rapidez. Permaneció allí inmóvil durante más de 3 minutos y nada cambió. Ulquiorra no tenía ni idea de lo que había pasado y parecía evidente que Ichigo ya no podía luchar y que no se levantaría pronto. No había explicación para lo sucedido y ni siquiera se molestó en pensarlo. En todo caso, era la oportunidad perfecta para completar la misión que les habían encomendado. El arrancar volvió a su estado normal, lanzándole a Ichigo una última mirada. Momentos después, partió en la dirección donde había dejado a Morrigan. Si todo salía como esperaba, Moka ya estaría en su poder. El grupo entero apareció a la vista abajo y, por lo que parecía, nada había cambiado desde su repentina partida. Aterrizó junto a Morrigan, que estaba frente al grupo. El corazón de Moka dio un vuelco al ver a Ulquiorra, con un mal presentimiento sobre lo que podría haber ocurrido. Miró a su alrededor, pero no vio a Ichigo. Se mordió la lengua y respiró hondo, intentando no pensar en lo que podría haber pasado. Que el enemigo siguiera en pie y que Ichigo no estuviera por ningún lado no era buena señal. ¿Qué demonios le pasó a Kurosaki?, gritó Aiji dirigiéndose a Ulquiorra. El arrancar no le prestó atención y en cambio se dirigió a Morrigan. ¿Por qué no has completado tu parte de la misión? Escoria como ellos no debería suponer ningún problema, te di tiempo de sobra para contener a Kurosaki y Ichigo. Puede ser, pero no se puede culpar a una dama por querer divertirse un poco. Hablando de eso, ¿qué le pasó? Da igual, capturamos al vampiro y volvemos a la base lo antes posible. Esto ya se ha alargado demasiado, respondió Ulquiorra. Responde a su pregunta. ¿Qué le hiciste a Ichigo?, espetó Moka. Nada de eso importa, y si aprecias la vida de tus amigos, vendrás con nosotros, a Casilla Moka. Si no cumples, no puedo garantizar el bienestar de tus amigos, dijo Ulquiorra. Un silencio se apoderó del grupo, que intentaba comprender lo que había dicho, pero no lograba entender por qué querían a Moka. Todos, incluido el vampiro de cabello plateado, creían que Morrigan y la otra persona a su lado solo se ocupaban de Ichigo. Hacía un rato había mencionado algo sobre capturar a la chica, pero ninguno tenía idea de a quién se refería ni si debían tomarlo en serio. Si crees que nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras te llevas a Moka, estás muy equivocado. No sé quiénes son ustedes ni cuáles son sus motivos, pero si su plan es llevarse a Moka-chan, primero tendrán que pasar por encima de nosotros, dijo Aiji, apretando los puños. A Kurumu no le gustaba nada la situación. De vuelta en el reino yokai, ni ella ni los demás tenían ninguna posibilidad contra Ichigo, y encima se estaban conteniendo. Con eso en mente, y la probabilidad de que Ichigo fuera derrotado por la persona que estaba junto a Morrigan, se encontraban en una enorme desventaja. Por no mencionar que ya les costaba bastante lidiar con la súcubo. Sí, tiene razón, protegeremos a Moka-chan pase lo que pase. No se la pueden llevar, añadió Yukari. Tus amigos hablan mucho, pero ¿estás dispuesto a poner sus vidas en peligro desafiándonos? Creo que a estas alturas debería ser bastante obvio que no tienes ninguna posibilidad contra nosotros, así que deberías tomar la decisión inteligente y hacerte a un lado. ¿Apartarme? ¿Hablas en serio? Ni en 1.000.000 de años haríamos eso. Moka-chan es nuestra amiga y la protegeremos pase lo que pase, aclaró Misore. Aiji se lanzó al ataque,
corriendo directamente hacia ellos con la mirada fija en la súcubo. Fue derribado con una velocidad cegadora, y todo sucedió tan rápido que no pudieron comprender lo que había pasado. Morrigan soltó una risita y, al darse cuenta de que no había sido ella quien había asestado el golpe, desvió su atención hacia el otro. ¿Alguno de ustedes pudo entender lo que acaba de suceder? Porque yo desde luego no pude, dijo Yukari estremeciéndose. Es inútil luchar contra nosotros, solo hay un resultado posible. Ahórrate el sufrimiento a ti y a tus amigos rindiéndote. Ulquiorra miró fijamente a Moka. Deja de hablar como si tuvieras ventaja, gritó Kurumu. Aunque sabía que tenía razón, la ira la invadió, justo cuando tenía que estar Ichigo. Maldita sí. Debería habernos escuchado y dejarnos luchar a su lado. ¿Qué posibilidades tengo si Ichigo no pudo detener a este tipo y acabar con Aiki-san de un solo golpe? La joven súcubo tragó saliva y, aunque sus posibilidades de derrotarlo parecían escasas, sintió que al menos debía intentarlo. Sus alas batieron, elevándose por los aires y dirigiéndose directamente hacia Ulquiorra. Niña tonta. El arrancar lanzó su brazo izquierdo, estampando su cara contra el suelo. Se quedó completamente inmóvil y, de repente, inconsciente. Misore se quedó boquiabierta, dejando caer su piruleta. Momentos antes había planeado atacarla, pero dudó. Con los puños apretados, Moka avanzó a toda velocidad. No me quedaré de brazos cruzados mientras lastimas a mis amigos. Creo que es hora de que sepas cuál es tu lugar. Ulquiorra bloqueó el ataque con la mano derecha mientras la agarraba de la pierna y la estrellaba contra el suelo. Ella rodó un par de veces antes de detenerse, agarrándose las costillas doloridas. Eso bastó para enfurecer a Aqua. Ulquiorra la observó acercarse de reojo. No sé quién te crees que eres, pero no voy a permitir que nadie maltrate así a Nee-chan. Gritó Aqua. Ulquiorra le lanzó un chasquido con el dedo y la tomó por sorpresa cuando la vampira se volvió intangible. Su objetivo era partirlo por la mitad con la espada dimensional mediante la técnica Higen-To. Pero cuando sus partículas corporales regresaron a la dimensión actual, Ulquiorra ya se había apartado con agilidad. Y con un solo golpe en la nuca, cayó inconsciente a escasos centímetros de Kurumu. Moka se incorporó lentamente, con la mano presionada contra las costillas. Solo había una forma en que las cosas iban y parecía que nada lo cambiaría. Con eso en mente, su decisión se volvió mucho más fácil. Ya basta. Si me entrego sin luchar, nadie más tiene por qué salir herido, ¿verdad?, preguntó Moka. Pues claro, por eso estamos aquí, respondió Morrigan. No, Moka, no debes. Si te vas con ellos, ¿quién sabe lo que podrían hacer? Está bien, Ruby-san. Si ir con ellos significa ponerlos a salvo, estoy totalmente de acuerdo, y no olvidemos que tienen a Tsukune. Hasta luego, pero nos volveremos a encontrar en algún momento, solo ten fe, dijo Moka mientras se acercaba a los enemigos. Yukari intentó correr tras ella, pero Misore la detuvo mientras observaba cómo Morrigan despegaba por los aires con Moka en sus manos, seguida de cerca por Ulquiorra. Continuará. CHP-47, misiones exitosas. Era algo totalmente distinto a lo que conocía. El cielo, antes azul y cubierto de nubes, ahora era rojo cereza. Los edificios, que se alzaban imponentes, estaban envueltos en llamas y se desmoronaban. Nubes negras y humeantes llenaban el cielo y parecían crecer a cada segundo. Tenía que ser un sueño, era imposible que fuera real. Cada vez que llamaba a Zangetsu, no obtenía respuesta. Por si fuera poco, un charco de lava emergió bajo los cimientos de los edificios. Al azar, las otrora altas estructuras comenzaron a derrumbarse una tras otra. Si era un sueño, era diferente a cualquier otro, y la sensación era de lo más vívida. Ojalá solo fuera un sueño, pero era evidente que no lo era. Había visitado el mundo interior de Zangetsu las suficientes veces como para saber que allí se encontraba. Pero había algo diferente en esa dimensión, no se trataba solo de lo visual, sino de una atmósfera densa y opresiva. De alguna manera, sentía como si la atmósfera lo arrastrara hacia abajo, pero aún así se mantuvo firme. Intentó gritarle a Zangetsu repetidamente, pero solo oyó el estruendo de los edificios a su alrededor derrumbándose. Apenas unos segundos después, un susurro pareció resonar a lo lejos, pero no pudo entender lo que decía. Con cada segundo que pasaba,
el susurro se hacía más fuerte y claro, pero de una forma que Ichigo no podía comprender. Podría haber sido un idioma extranjero, aunque emitía sonidos similares a los de una bestia. Toda la situación era extraña e inexplicable. Y por si fuera poco, decenas de círculos oscuros se formaron en el cielo, parecidos a agujeros negros. Ichigo apretó con fuerza su espada, preparándose para un posible enfrentamiento. A esas alturas, ya nada le sorprendería. Sin importar hacia dónde mirara, más y más agujeros negros se formaban en el cielo. La escena duró poco, todo se desvaneció lentamente. Ichigo recobró la conciencia tendido sobre la hierba, rodeado de árboles. Le bastó un segundo para recordar lo sucedido y aferrarse a su Zanpakuto. Pero al mirar a su alrededor, no había rastro de Ulquiorra. Lo último que recordaba era haberse desmayado durante la batalla, pero no podía imaginar por qué el arrancar lo habría abandonado sin asestarle el golpe final. Se pasó una mano por la cabeza mientras respiraba hondo. El Reiryoku de Ulquiorra no aparecía por ningún lado, ni tampoco el de Morrigan. Aún así, percibió varios Reiryoku cerca de donde había dejado a Kurumu y a los demás, convencido de que se trataba de ellos. Envainó su espada y despegó en esa dirección. En pleno vuelo, una descarga eléctrica le recorrió la columna vertebral, dándose cuenta de que tampoco podía sentir el Reiryoku de Moka. Aceleró el paso de inmediato y el resto del grupo apareció a la vista en un instante. Ichigo redujo la velocidad y aterrizó a la izquierda de Yukari, donde Ruby, Misore e Ichibarra diagonal con se le acercaron. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Ichigo vio a miembros de su grupo inconscientes. ¿Y dónde está Moka? Se la llevaron. A Moka-chan, la que querían desde el principio. Es una lástima que ese tipo de piel blancura te venciera. Nos dejó a todos en una situación sin salida, pero me alegra tanto que estés viva. Estaba segura de que te había matado, dijo Yukari con las manos juntas, conteniendo las lágrimas de alegría. Maldita sea, susurró Ichigo con los puños apretados. A pesar de todo lo malo, la situación no ha cambiado mucho. La única diferencia es que tienen a Moka y deben rescatarla junto con Jin-senpai y Tsukune. Seguimos prácticamente igual que al principio, pero deberíamos darnos prisa y ponernos en marcha, dijo Ruby. Sí, Ruby-san tiene razón, pero no podemos dar por sentado que permanecerán ilesos por mucho tiempo. Creía que te buscaban a ti, y si es así, no entiendo por qué se molestaron en capturar a Tsukune o a Moka-chan. Eso fue hasta que el compañero de Morrigan mencionó que buscaban a uno de nosotros, añadió Misore. El propio Ichigo no sabía qué pensar. Si Moka era a quien querían desde el principio, ¿por qué no haberlo hecho en el reino yokai? En lugar de eso, las súcubos lo atacaron y aún se preguntaba el motivo. Desconocía sus planes y cuanto antes los descubriera, mejor. El tiempo que pasaba solo empeoraba las cosas, y si no se apresuraban a encontrar a sus amigos, el final podría ser fatal. Ichigo estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, pero lo que más le preocupaba era su bienestar. No es que se hubiera debilitado, pero algo no andaba bien, y lo que había vivido en el mundo de Zangetsu no hacía más que aumentar sus sospechas. Antes de hacer nada, esperemos a que todos despierten, ya estamos separados, insinuó Ichigo. El grupo que lo rodeaba asintió, Ichigo usó las palabras para ganar tiempo, intentando decidir qué hacer a continuación. En la mayoría de los casos, los habría dejado atrás, especialmente dada la fuerza del enemigo en cuestión, pero la situación era diferente. Tenía a Ulquiorra contra las cuerdas y la victoria parecía estar a su alcance, y entonces perdió el conocimiento. Con tanta incertidumbre a su alrededor, no sería mala idea dejarlos acompañarlo. Cada uno, individualmente, había demostrado la suficiente habilidad para defenderse en situaciones peligrosas. Ichigo se reinsertó en su cuerpo, introduciendo el alma modificada en la garganta del león disecado. Bien, ahora que ya llevamos algo de tiempo hablando, ¿qué tal una explicación? ¿Qué eres exactamente?, preguntó Yukari. Ichigo se apoyó en una roca cercana, es irrelevante, además ya tenemos suficientes preocupaciones, las distracciones no ayudarán en nada. ¿Cómo puede ser una distracción revelarnos tu verdadera naturaleza? Ahora sí que quiero saber, si hay alguna distracción, sería el no saberlo, se quejó Yukari. En un momento como este, olvídalo. Ichigo cerró los ojos y colocó ambas manos detrás de la cabeza.
En el instante en que se lanzó hacia Ichigo, el león de peluche apareció de la nada, usando su cabeza como palanca, acabando de cara contra la parte media del pecho de Ruby. Hacía mucho que no se me presentaba una oportunidad como esta, y la aprovecharé al máximo, dijo Kon, hundiendo la cara en el escote de Ruby, con una sonrisa de satisfacción. Ruby gritó y lo agarró por la nuca, estampándolo contra el suelo y propinándole una patada que lo lanzó varios metros en la dirección opuesta. Finalmente, se detuvo a los pies de Ichigo, visiblemente aturdido. Durante los siguientes instantes, Ruby, Yukari y Misore se quedaron mirando a Ichigo. No le hagas caso, es solo un pervertido idiota, dijo Ichigo inclinándose hacia él. Ichigo metió el león de peluche en el bolsillo lateral y dijo claramente, ahora quédate ahí, cierra la boca y trata de no causar problemas. Un movimiento cercano captó la atención de todos, quienes rápidamente se dieron cuenta de que era Aqua. Se incorporó, limpiándose un rastro de sangre de la nariz. Su visión estaba algo borrosa, pero se aclaró con el paso de los segundos. La vampira se tambaleaba, pero eso no le impedía seguir caminando, y al mirar a su alrededor tuvo un mal presentimiento. Algo faltaba, o mejor dicho, alguien. Nee-chan, ¿qué le pasó?, preguntó Aqua mirando en dirección a Ruby. Nadie dio una respuesta inmediata y todos sabían que lo peor había sucedido. Entonces, ¿qué demonios hacéis ahí parados? Y os hacéis llamar amigos suyos, patético. Tranquilízate, dijo Ichigo, dando 2 pasos hacia ella. Para empezar, no sabemos dónde la llevaron, y segundo, dudo que le hagan daño. Si ese fuera su objetivo, no se habrían molestado en capturarla. En cuanto todos estén listos, continuaremos la búsqueda de Moka y los demás. Disculpa, no recuerdo que nadie te haya elegido capitán. Si quieres, quédate aquí a esperar, pero no me quedaré ni un segundo más, espetó Aqua mirando a Ichigo con desdén. Como ya dije, no tenemos ni idea de dónde se esconden, y si actuamos ahora, nos distanciaremos aún más, lo que nos acarrearía más problemas. Pero bueno, si de verdad te sientes capaz, adelante. Solo te deseo mucha suerte. Ichigo se cruzó de brazos. Aqua fulminó con la mirada al Shinigami antes de salir corriendo en dirección opuesta a él. Apenas dio 10 pasos y pareció dudar antes de detenerse por completo y girar hacia el otro lado. De acuerdo, esperaremos a que tus amiguitos se despierten, pero no más que eso. Encontró un lugar para sentarse cerca de un arbusto. Besos. Morrigan y Ulquiorra regresaron a la fortaleza oculta con Moka a su lado. Ella no mostró signos de resistencia ni intentó huir. Ultra Bros estaba más que satisfecho con el resultado de su misión. Excelente trabajo, chicos, y terminaron rapidísimo, muy bien. Ahora, si no les importa, vuelvan a sus puestos, me gustaría hablar con el vampiro en privado. Ambos salieron sin rechistar, dejándolos solos. Si aquel era realmente el líder de su organización, no parecía tan imponente físicamente como Moka había imaginado. De hecho, era todo lo contrario, aún así, nada de eso importaba y solo una cosa ocupaba su mente. ¿Quién eres y dónde está Tsukune? Ultra Bros rió y se giró hacia los monitores que tenía justo detrás. Con solo pulsar un botón, una imagen ocupó toda la pantalla. Como pueden ver, Aono está vivo y en buen estado. Si les interesa saberlo, está retenido en una de las muchas celdas de esta fortaleza. Se volvió hacia ella. Quiero verlo. Yo diría que se le puede ver claramente por encima del monitor, señaló Ultra Bros. Ya sabes a qué me refería. Espetó Moka. Ja, mira, intentando exigir cosas, así no funcionan las cosas. Eres un prisionero aquí y la duración de tu detención dependerá de tu cooperación y buena voluntad. Preferiría no hacerles daño a tus amigos, pero eso ya depende de ti. ¿Qué dependa de mí? Hasta hace poco no tenía ni idea de que todo esto tuviera algo que ver conmigo. ¿Acaso no era a Ichigo a quien buscaban? Por eso hicieron que Morrigan lo atacara en la academia, ¿verdad? Si yo era el objetivo desde el principio, ¿por qué lo perseguían y se tomaron la molestia de ponernos en su contra? Ultra Bros volvió a reír mientras se pasaba una mano por el pelo. Kurosaki es tan importante para mis planes como tú, pero con roles muy diferentes. No hace falta que te lo cuente, sobre todo porque tendrás el privilegio de vivirlo en primera persona.
Será un día glorioso y ya está aquí, qué ganas tengo. Moka puso los ojos en blanco y le importaba un bledo lo que él hubiera planeado. De alguna manera necesitaba encontrar donde tenían retenido a Tsukune y a Jin si también lo habían capturado. Después de eso, el resto era obvio, escapar a toda costa. «Aún no has respondido a mi primera pregunta», inquirió Moka. «Sí, tienes razón, qué descortés de mi parte», sonrió Ultra Bros dando un paso al frente. «Soy el gobernante y rey de esta tierra. Dependiendo de a quien le preguntes, muchos me llamarán de diferentes maneras, pero ante todo soy el todopoderoso Ultra Bros». Moka retrocedió con la mano en la boca. El hombre que tenía delante era el mismo del que habían oído hablar. Antes de que pudieran decir nada más, llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Ultra Bros. «Disculpe la molestia, señor. Iski y Feyaglia han regresado y están de camino para acá», avisó su asistente. «Excelente. En ese caso, ¿sería usted tan amable de acompañar a Akashi Yamoka a una de las celdas cercanas?» Ultra Bros miró al vampiro a los ojos. «Terminaremos esta conversación más adelante. Hay mucho que debes saber». Moka fue empujada por el umbral, sujetada por el brazo izquierdo. Hacía tiempo que no sentía tanta satisfacción y no podía dejar de sonreír. En cuestión de minutos, dos de sus asesinos de mayor confianza entraron. Isk cargaba a un inconsciente Jin sobre su hombro. Lo arrojó al suelo, sin llegar a los pies del rey. Batman, por su parte, permanecía a un lado de Feyaglia, con esposas de acero en las muñecas. «Al igual que Morrigan y Ulquiorra, ambos habéis hecho un trabajo excelente. Este día no podría haber ido mejor». «Sí, al principio fue un poco complicado, pero al final salió bien. Este no opuso tanta resistencia como el chico lobo. Supongo que tenía suficiente sentido común como para saber que no podía vencernos por la fuerza», dijo Feyaglia. Los ojos de Ultra Bros se posaron en el hombre enmascarado y permanecieron en silencio durante varios instantes. «Sabía que tarde o temprano nos encontraríamos cara a cara, Batman. La verdad es que fuiste un elemento inesperado y fortuito en todo este plan tan caótico. Ni siquiera te teníamos en cuenta, al menos hasta que lograste destruir a una de las muchas bestias que envié a Gassen. Incluso ahora, frente a ti, no percibo nada especial en tu aura espiritual, y sin embargo, fuiste capaz de detectar huecos con tus propios ojos. No solo eso, sino que incluso ideaste una forma de eliminarlos, algo realmente impresionante para un humano, se mire por donde se mire. Resulta difícil de creer que haya logrado todo eso, especialmente con la falta de lucha e instinto asesino que mostró contra nosotros», añadió Feyaglia. «¿Quieren que los llevemos a él y al murciélago al pabellón principal?», preguntó Isk, mirando al hombre lobo inconsciente. «Sí, eso sería perfecto. Tengo algunas cosas que terminar, pero interrogarlo es lo primero en mi lista de cosas por hacer después», dijo Ultra Bros. «Así que tú eres el que está al mando, y detrás de los agujeros en Gassen, ¿por qué?», preguntó Batman. «Si te refieres a por qué elegí Gassen en particular, la respuesta es, al azar. Esa dimensión y ese mundo no fueron seleccionados metódicamente. Nada de eso importa, lo hecho está, y el futuro se ve prometedor». «¿Qué futuro? ¿Qué planeas exactamente?», preguntó Batman. «Feyaglia, Isk, llévenlos y asegúrense de que estén en celdas separadas. Además, no olviden confiscarle ese cinturón o lo que sea que lleve alrededor de la cintura», dijo Ultra Bros. «Sí, señor», asintió Feyaglia. Ella obligó al justiciero enmascarado a salir por la puerta, con Isk pisándole los talones, arrastrando a Jin, quien tenía esposas y grilletes de acero en los tobillos y los brazos. Incluso a la distancia, Ultra Bros podía sentir el cambio radical en la presencia espiritual de Ichigo. El momento del dominio absoluto se acercaba, y sabían que no tardaría en llegar. Ichigo estaba prácticamente derrotado, fuera de juego. Continuará. CHP 48, dentro del cuartel general. Siguiendo las órdenes, Feyaglia condujo a Batman a una de las celdas, apoderándose de su cinturón y cerrando la puerta al salir. Mientras caminaba por el pasillo, giró sobre sí misma, jugueteando con el cinturón hasta que la curiosidad la invadió. Miró en distintas direcciones, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor, antes de intentar abrir una de las bolsas.
Resultó más difícil de lo que parecía y, al tirar con más y más fuerza, recibió una descarga eléctrica. Con un grito ahogado, soltó el cinturón y cayó sobre el suelo de hormigón. Esperó unos segundos antes de recogerlo y continuar por el pasillo. De todas formas no tiene nada de especial. Perdió el interés por lo que pudiera haber dentro y lo llevó al almacén más cercano. Al salir, la recibieron algunos de los guardias de seguridad que custodiaban la zona. La noticia de su última misión se extendió rápidamente y fueron los primeros en felicitarla por haberla completado con éxito. Tras casi 5 minutos tendido en el suelo, Jin abrió los ojos de golpe, sin recordar nada de lo sucedido. Tardó varios segundos en recuperar la memoria de la batalla. Al incorporarse, apoyándose sobre sus rodillas, notó las ataduras de acero que sujetaban sus tobillos y muñecas. Después, los recuerdos de lo ocurrido volvieron lentamente a él. No recordaba mucho de lo sucedido en los últimos segundos antes de perder el conocimiento. Fuera como fuese, era obvio que él y Batman no tenían la victoria asegurada, el entorno lo confirmaba. Con eso en mente, se preguntaba qué habría sido del justiciero enmascarado. Probablemente lo hubieran encerrado en algún lugar, en una celda similar a la suya. Jin no podía ni imaginar cómo escapar, pero fuera lo que fuese, tenía que suceder pronto. Cuanto más tiempo permanecía allí, más inseguro estaba de cuánto tiempo lo mantendrían con vida. La celda, en particular, no tenía ventanas y estaba rodeada por lo que él suponía eran paredes de acero. En el pabellón opuesto, la vampiresa de cabello plateado caminaba de un lado a otro. Por más que intentaba convencerse de que todo saldría bien, le costaba creerlo, solo el tiempo lo diría, pero las cosas parecían empeorar. Lo que más la preocupaba era el bienestar de Tsukune y desconocer qué había sido de Ichigo. El arrancar había regresado solo, sin mencionar a Kurosaki. Era obvio que el enemigo de piel blanca lo había vencido, pero la verdadera incógnita era si estaba vivo o muerto. Todos esos pensamientos la abrumaban. Desde el momento en que la metieron en la celda, fue incapaz de sentarse, ni siquiera se le había ocurrido pensarlo. Mientras reflexionaba profundamente, su mirada se posó en el rosario que llevaba dentro de la camisa. Había estado despierta y al aire libre mucho más tiempo del que jamás hubiera imaginado. Y aunque consideró la posibilidad de reconectarse, sintió que no era el momento adecuado. Estaban en territorio enemigo y en cualquier momento podía estallar una batalla o surgir una oportunidad para escapar, dos cosas en las que ella superaba con creces a Omote. Que todos estuvieran separados empeoraba la situación y aún desconocían el paradero de Jin. Ella y sus amigos ya habían vivido experiencias terribles, pero nada comparable a lo que estaban viviendo ahora. Moka se sobresaltó al oír la puerta de entrada abrirse de golpe. «Tsukune», gritó. Lo arrojaron al suelo, y Morrigan entró tras él, cerrando la puerta al hacerlo. Moka y Tsukune corrieron inmediatamente el uno hacia el otro, abrazándose efusivamente. Moka sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, haciendo lo posible por contenerlas. Él se alegró muchísimo de verla y, tras unos segundos más abrazados, se separaron. «Siento mucho que hayas acabado aquí, Moka-san. Prometo que saldremos de esta de alguna manera. ¿Dónde están los demás?» «Todos están en este mundo y les va bien, al menos desde que me separé de ellos. Aunque no lo creas, Ruby-san, Misore-chan, Aiji-senpai, Yukari-chan y Akane-san aparecieron aquí enviados por el director. Solo tengo dudas sobre Jin-senpai. Que yo sepa, solo tú y yo somos los prisioneros», dijo Moka. «¿Y qué hay de Ichigo? ¿Qué le pasó?» Tsukune había visto un poco de lo que el dios de la muerte era capaz de hacer y le resultaba algo difícil imaginar cómo Moka había sido capturada, si es que estaba presente. La verdad es que no estoy segura», dijo Moka, bajando la cabeza y mirando al suelo. Por un instante se quedó sin palabras. Llegó con otro, mientras que él e Ichigo se fueron a luchar a otro lugar. Cuando su compañero regresó, Ichigo no sé si está vivo o muerto. Por lo demás, todos estaban bien y lucharon con todas sus fuerzas para evitar que me capturaran, pero al final no fue suficiente. Me entregué para evitarles más dolor. Al oír eso, un escalofrío le recorrió la espalda, sabiendo que si alguien era lo suficientemente poderoso como para derrotar a Ichigo, sus posibilidades de escapar eran mínimas. Sin embargo, Moka especificó que no estaba segura de si estaba vivo o muerto, así que aún había motivos para el optimismo. «Vale, se acabó el tiempo»,
dijo Morrigan, agarrando a Tsukune por el hombro y llevándolos hacia la salida. Espera, aún tengo más que decirle a Moka-san. Protestó, intentando zafarse de la súcubo. Si no lo sabías, ya he infringido las normas al permitiros veros. En un par de minutos más volverán los guardias encargados de esta zona y no tengo ninguna gana de dar explicaciones. Solo un par de minutos más, es todo lo que pido, dijo Tsukune. Lo siento, galán, no puedes ser mi amor. Si no fuera por mí, no la habrías visto. Le tiró del brazo y abrió la puerta a la fuerza con una tarjeta. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, Moka llamó a las súcubos. Morrigan hizo una pausa un instante, pensando en lo que quería decir, gracias. La súcubo se quedó paralizada un instante, pero no dijo nada y cerró la puerta tras ellos. Tsukune se mostró desafiante durante los primeros pasos, mientras Morrigan lo obligaba a seguir. Enseguida se encontró de vuelta en su celda, solo con sus pensamientos, tal como había estado desde su captura. Ver a Moka le alegró un poco el ánimo, pero se habría alegrado mucho más de no haber sido en esas circunstancias. Sin duda, el resto de sus amigos organizarían un rescate y solo esperaban poder lograr lo imposible. Fue también en ese momento cuando pensó en lo que Morrigan había hecho. Por muy mala que pareciera, sin duda tenía un lado bueno. Tras recorrer un par de pasillos, se encontró caminando dentro de un pabellón de celdas aparte. Como todos, había oído hablar de la exitosa misión de Feyaglia y Isk. Si la segunda parte de lo que había oído resultaba cierta, los dos cautivos que habían traído estarían recluidos en esa sección. Ser una súcubo tenía sus ventajas y, en ese momento, le resultaba muy útil para percibir su particular energía espiritual. Usó la tarjeta de acceso de máxima seguridad para entrar en una de las muchas celdas. Él la miró al instante cuando la puerta se cerró. Tú, dijo. Así que nos volvemos a encontrar, de alguna manera, lo sabía. Me sorprende que Feyaglia y Isk hayan logrado regresar con vida, contigo y con el chico lobo. Sobre todo teniendo en cuenta que Isk estaba a cargo de esa misión, ese hombre puede ser bastante despiadado, te lo aseguro. Y yo llevo poco más de 12 meses en esta firma, continuó Morrigan. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué tan serio, Batman? Pensé que te alegrarías de verme. Si así fuera, intentarías acostumbrarte a este lugar, porque vas a estar aquí un buen rato. Es una lástima que te hayas visto envuelto en todo esto, sobre todo porque nunca estuviste en los planes de Ultra Bros, pero seguro que ya lo sabes. Es curioso cómo funcionan las cosas, que tu planeta y tu ciudad natal sean elegidos al azar, quiero decir. Aún no has respondido a mi pregunta, dijo Batman con una mirada fulminante. Dio un par de pasos más hacia él, mostrando una expresión amenazadora. Diría que tu presencia aquí ha sido un gran placer, aunque inesperado. Y pienso aprovecharlo al máximo, he hecho todo lo que Ultra Bros me ha pedido, e incluso más, y merezco una recompensa. Supe que te tendría en mis manos en el momento en que te vi en Gassen. Entonces pensaste mal. SHHH, no volverá a pasar, dijo, presionando un dedo sobre sus labios para impedir que terminara. Morrigan se acercó más, rozando sus labios con los de él, y extendió una mano a la altura de su cintura. Cállate y bésame, y entonces todo quedará claro. Se inclinó hacia adelante, cerrando los ojos al hacerlo. ¿Sistemas informáticos y bases de datos? ¿De dónde saldría esto? Sé que a tu jefe no se le ocurrió este plan de la noche a la mañana. El sonido de su voz detuvo a la súcubo en seco, molesta mientras lo veía alejarse hacia su izquierda. Estás arruinando el ambiente, dijo poniendo los ojos en blanco. Responde a la pregunta. ¿Por qué importa? No tienes ninguna posibilidad de escapar de aquí. Aún así, si te hace feliz, toda esa información está almacenada cerca del centro de mantenimiento y está fuertemente custodiada. Incluso si de alguna manera lograras escapar de esta celda, cosa que no harás, jamás podrías burlar a los guardias que vigilan el muelle B-11. En fin, basta de eso, ¿en qué estábamos? Sonrió seductoramente. Antes de que pudiera moverse, la puerta principal de la celda se abrió, y Morrigan se mordió la lengua. Ultra Bros estaba en el umbral junto a dos guardias. A Enslan, no recuerdo haberle ordenado que acompañara a este prisionero ni a ningún otro, así que, ¿puedo preguntarle amablemente qué hace aquí?
Un gesto de culpa se dibujó en su rostro mientras se alejaba lentamente de Batman y se dirigía hacia la salida. Lo siento, mi señor, no volverá a suceder. Morrigan hizo una reverencia antes de pasar junto a él. Ultra Bros la miró fijamente mientras ella lo hacía, preguntándose qué tramaba. Si había algún subordinado en quien desconfiara, era en ella. Sin embargo, sus planes estaban a punto de completarse y, en ese momento, poco podía detenerlos. En los segundos siguientes, ordenó a sus hombres que esperaran afuera, y así lo hicieron, cerrando la puerta al salir. Su estatura de 1,85 metros, su cabello corto, puntiagudo y verde oscuro, sus ojos plateados y su aspecto juvenil demostraban, una vez más, que la apariencia por sí sola no bastaba para revelar el carácter de una persona. Solo al fin, caballero oscuro, tengo preguntas para ti y espero respuestas. Para empezar, no sé cómo fuiste capaz de detectar a los huecos, y probablemente ni tú mismo lo sepas. Sin embargo, eso no es lo que me interesa. Quiero saber el secreto de cómo lograste acabar con esa pareja. ¿Cómo lo conseguiste, caballero oscuro? Dime. Los siguientes segundos se convirtieron en un duelo de miradas. Una risita burlona escapó finalmente de los labios del rey. ¿De verdad quieres seguir este camino? Debes recordar que tu destino está en mis manos. Si no estás dispuesto a cooperar, no puedo garantizar tu supervivencia. Sin embargo, si lo haces, te enviaré de vuelta a casa sin pensarlo dos veces. No es que importe mucho, simplemente me fascina que alguien con tus habilidades haya logrado algo así. Es especialmente intrigante que no tuvieras ningún conocimiento previo ni encuentros con las bestias. ¿Quién me asegura que no me matarás, hable o no? Ya me he enfrentado a gente como tú antes, y una cosa que aprendí es que negociar es inútil. Para gente como tú, matarme sería mucho más sencillo y lógico que perder el tiempo y el esfuerzo enviándome de vuelta, dijo Batman. Veo que tiene muchos conocimientos y experiencia, pero le aseguro que cumplo mi palabra. Colabore y quedará libre, incluso haré que uno de mis mejores subordinados lo acompañe de regreso para garantizarle un viaje seguro. ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Qué tienes planeado? No me convence ni por un segundo que no tengas algo enorme entre manos. Es muy sencillo, Batman. ¿Qué gobernante no querría expandir su trono y su poder? Pronto las galaxias conocerán mi nombre y no tendré rival, seré la fuerza suprema, si se quiere. Es simple, cualquiera que esté dispuesto a vivir bajo mi mandato sin luchar será libre de seguir viviendo, y quienes no lo estén serán eliminados, dijo Ultra Bros con orgullo. Estás tan loco como todos los demás que han compartido el mismo sueño. Careces del poder necesario para dominar el mundo, y mucho menos las galaxias. Si por un segundo crees que tu profecía se hará realidad, lamentablemente te equivocas. Ultra Bros se giró hacia otro lado antes de soltar una carcajada. Era obvio cuál era la postura del caballero oscuro respecto a la situación. Y, teniendo eso en cuenta, estaba claro que no respondería a nada de lo que Ultra Bros quisiera. Tal vez no ahora, pero ese poder que crees que me falta no durará mucho. Nuestra conversación ha terminado por ahora, pero cuando yo o uno de mis asistentes regresemos, más te vale estar preparado para hablar. Te daré un poco de tiempo para que lo pienses y tomes la decisión correcta, porque si no, tu existencia en este mundo no se prolongará. Esas fueron las últimas palabras del rey al salir por la puerta. Los dos guardias que lo custodiaban afuera lo siguieron por el pasillo hasta sus aposentos. Fue entonces cuando se cruzaron con Morrigan. Ultra Bros se detuvo en seco. Me alegra que no te hayas ido muy lejos, dijo, poniendo una mano sobre su hombro. No has sido precisamente una de mis guerreras más fiables ni de mayor confianza, pero has cumplido con todas las tareas que te he asignado. Creo que tengo una idea bastante clara de lo que estabas haciendo en su celda hace un momento, pero eso no importa. Vas por tu cuenta y no se te puede controlar del todo, lo entendí perfectamente antes de decidir incorporarte a mi equipo. ¿Tiene esto algún sentido?, preguntó Morrigan. Dale una hora más o menos y vuelve a su celda. Haz lo que sea necesario para sacarle la información que necesito. No es de los que hablan fácilmente, pero tú tienes justo lo que buscamos. Ultra Bros sonrió mientras la recorría con la mirada antes de que sus ojos se posaran finalmente en su pecho. ¿A qué quieres llegar? Cruzó los brazos. No te hagas la tonta, sabes perfectamente de qué hablo. Quiero que termines lo que empezaste justo antes de que te descubriera, seduce a Batman y sácale la información a la fuerza.
Eres una súcubo y es tu especialidad. Si es necesario, entra en su mente. Ningún hombre puede hacer nada contra tus habilidades. Una vez que lo hayas hecho, mátalo. Después de eso, ya no me servirá para nada. Ultra Bros y los dos guardias pasaron junto a Morrigan y se dirigieron al final del pasillo. Ella echó el cabello hacia atrás, frunciendo el ceño ligeramente, odiaba recibir órdenes. A veces se preguntaba por qué había aceptado unirse a sus filas. Aún así, le permitía alejarse de sus deberes como gobernante de Mackay y vivir una aventura. Justo cuando sus aposentos aparecieron a la vista, Ultra Bros sonrió con malicia. Oh, ha llegado el momento, lo presiento. Todo está listo para que comience la transformación, no tenía ni idea de que sería tan pronto. El rey se frotó las manos. ¿Transformación? ¿Qué quiere decir con eso, señor? Ordenad a los guerreros que custodian las fronteras de esta fortaleza que bajen las barreras. Ordenó Ultra Bros. Pero señor, ¿está usted Por supuesto que estoy seguro de que no se debe cuestionar una orden directa. La siguiente fase de mi plan está lista para ponerse en marcha. Como desee, Ubro-sama. Ambos hicieron una reverencia antes de partir en direcciones distintas para alertar a los generales encargados de las barreras del castillo. Ultra Bros sabía perfectamente lo que significaba la caída de las barreras y estaba casi seguro de que el Shinigami sentiría la presencia de sus amigos y se dirigiría hacia ellos de inmediato. Solo pensarlo lo llenaba de emoción, ansioso porque sus planes avanzaran. Besos. Ichigo, Ruby y los demás esperaron mientras, poco a poco, los que habían quedado inconscientes se levantaban. Ni siquiera entonces sabían a dónde irían después. No tenían ni la menor idea de a dónde se habían llevado a Moka, y el hecho de haber estado inconsciente durante todo ese tiempo no ayudaba en nada. Por mucho que intentara pensar en algo, todo era en vano. La situación era preocupante desde cualquier punto de vista. Así que sucedió así, Moka-chan simplemente se entregó sin luchar. Caramba. Sé que quería proteger a todos, pero esto es una locura, no se sabe qué le puede pasar ahora. Aiji golpeó el suelo con el puño. Puede que sea cierto, pero enfadarse no solucionará nada. Era obvio que el poder combinado de ambos superaba con creces nuestras capacidades, y Moka-chan lo sabía. Deberíamos saber que no debemos cuestionar su decisión y, en cambio, pensar en cómo recuperarla a ella y a Tsukune, dijo Kurumu. Eso está muy bien dicho, pero no olvidemos que no tenemos ni idea de por dónde empezar a buscarlos. Ni siquiera, Ruby se interrumpió al oír un pitido en su bolsillo. Lo sacó y, para su sorpresa, el pequeño dispositivo que les había dado el director estaba encendido. Poco después de que Morrigan y Ulquiorra se llevaran a Moka, Ruby se giró hacia el pequeño objeto y, durante un breve instante, captó una señal antes de desaparecer por completo. Pero, por suerte, volvió a funcionar y, además, Ichigo también pudo captar la dirección del Reiryoku de Moka. Buenas noticias a todos. No sé cómo ni por qué, pero parece que esto vuelve a funcionar. Mejor nos damos prisa antes de que decida volver a su función anterior. La energía y la emoción se palpaban en el ambiente, todos se congregaban alrededor de Ruby, excepto Aqua e Ichigo. Verlo con sus propios ojos les daba tranquilidad, y era obvio que debían emprender su viaje usando el pequeño objeto como guía. No tenían ni idea de que el camino los llevaría kilómetros a través de bosques y montañas. Lo único que los separaba de Moka era un gran castillo, sin duda repleto de seguridad. La pregunta es cómo vamos a colarnos. Dudo que nos reciban por la puerta principal, dijo Misore. Tiene que haber docenas de maneras de entrar, solo mira el tamaño de ese lugar. Encontraremos una manera de entrar sin problema, pero antes de hacerlo deberíamos discutir cómo vamos a hacer las cosas a partir de aquí, añadió Ruby. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Yukari. Quizás baste con dividirnos en dos grupos, así podríamos cubrir más terreno. El único inconveniente es que perderíamos fuerza en número, respondió Ruby. Ichigo dio 4 pasos, se metió la píldora del alma modificada en la boca y se separó de su cuerpo. Quiero que te quedes aquí y cuides mi cuerpo. Los árboles, los arbustos y las rocas te mantendrán oculto. Mientras tanto, los demás haremos lo posible por rescatar a Tsukune y Moka cuanto antes y salir de aquí cuanto antes. Si tenemos suerte, Jin también estará ahí. Y propongo que entremos todos juntos.
Lo último que necesitamos es que capturen a más prisioneros, dijo Ichigo. Yo estaba pensando lo mismo, dijo Aiji, crujiéndose los nudillos. Bueno, si ya hemos terminado de hablar, pongámonos en marcha, dijo Aqua, pasando junto a todos. Un momento. Todavía no hemos decidido por dónde entraremos, exclamó Yukari. ¿Y crees que quedarte aquí hablando de esto nos va a acercar a Nee-chan? Se acabó el tiempo de hablar, debemos pasar a la acción. Aqua salió corriendo sin mirar atrás. No hubo tiempo para discutirlo, así que Ichigo y los demás siguieron a Aqua antes de que pudiera alejarse demasiado. Ichigo y Kon obedecieron al pie de la letra, quedándose donde estaban y esperando regresar pronto sanos y salvos. Mantuvieron la distancia con la fortaleza mientras la rodeaban, buscando una entrada ideal. Ichigo abrió el camino y, sorprendentemente, la puerta estaba sin llave, lo que preocupó un poco al dios de la muerte. Con eso en mente, se mantuvieron alerta y en máxima vigilancia. «Ruby, ¿por dónde?», preguntó Ichigo, dejándola dar un paso adelante. «Tenemos mucho terreno que cubrir, pero sin duda está por allí». Ruby señaló un tramo de escaleras a su izquierda. Continuará. CHP 49, retenido. Mientras recorrían los pasillos, vigilaban atentamente su entorno. Todo estaba mucho más silencioso de lo esperado, lo que para Ichigo era una señal de alarma. Habían podido entrar con tanta facilidad y, hasta ese momento, nadie los había descubierto. Aqua, Ruby y Misore compartían la misma sensación. Ichigo confiaba plenamente en sus habilidades, así que no se preocupó demasiado. Por mucho que especularan, nada estaba confirmado. Sin que lo supieran, alguien los observaba desde lejos, con una sonrisa burlona. Sabía que, tras bajar las barreras, encontrarían la forma de llegar a la fortaleza de una u otra manera. La cosa se ponía interesante y estaba deseando ver cómo se desarrollaba. Desde la entrada principal entró una de sus subordinadas. Se colocó detrás de él, mirando la pantalla. ¿Solo te interesa Kurosaki? Si es así, ¿por qué dejaste entrar al resto de sus camaradas? Hablas como si fueran un peligro, ¿acaso ya olvidaste a los poderosos seres que tenemos a nuestra disposición, Feyagia? Incluso tú y algunos de los generales más importantes serían inútiles. Ichigo es el único con una fuerza realmente amenazante. Además, así es más interesante, y esta será la última vez que estén juntos. El escultural dará un gran salto muy pronto. Espero con ansias la expresión en el rostro del dios de la muerte en sus últimos momentos, justo antes de que sea mío. Ultra Bro se frotó las manos. Sí, sobre eso, todavía no me has dado ni a mí ni al otro. Feyagia, ¿por qué preguntas algo tan inútil? Lo verás con tus propios ojos. Este será un día inolvidable, y cuando terminemos aquí, visitaré la tierra natal de Ichigo. Tengo el plan perfecto para atraer al Gotei 13 y eliminarlos. Cuando todo esté listo, mi poder será inimaginable, incluso para ellos. La dominación mundial está a mi alcance, ¿qué ganas tengo? Se apoyó contra la pared más cercana, observando las cámaras de seguridad del castillo. Ultra Bro sonrió al ver a Ichigo y compañía subir al sexto piso. Sus dedos rozaron el panel principal. Feyagia notó su expresión siniestra. Me encanta cuando tengo razón, dijo Ultra Bros. ¿Qué estás planeando? Kurosaki y su grupo se dirigen por el camino que predije. Una vez que lleguen al pasillo que tienen delante, se separarán. Lo que hagan a partir de ahí es la incógnita, pero será divertido verlo. Como un grupo de ratones que han caído directos al anzuelo. Ultra Bros rió. Feyagia se inclinó hacia adelante, observando la pantalla con atención, comprendiendo de inmediato las intenciones de su maestro. Como desde que entraron, Ruby los guiaba. El dispositivo que les había dado el director funcionaba de maravilla y parecía acercarse a Moka a cada paso. Al divisar una escalera, sucedió algo inesperado, el suelo bajo sus pies se abrió. Kurumu e Ichigo, los únicos capaces de volar, fueron los únicos que evitaron la caída. Desafortunadamente, la superficie se cerró de golpe antes de que pudieran siquiera intentar rescatar a alguno de sus amigos. ¿Qué demonios?, exclamó Ichigo con una mueca. Podían oír sus gritos, pero solo por un breve instante antes de que se desvanecieran.
Aunque no podía verlos, sabía que seguían vivos, no hay motivo para alarmarse, de momento todos están bien. ¿Cómo lo sabes? Puedo detectar su energía espiritual. Puede que tengan algunos golpes y contusiones, pero siguen vivos. La cuestión es si vamos tras ellos o continuamos por donde íbamos. Presiento la presencia de Moka más adelante. Tanto si persistimos como si damos la vuelta, tendremos que recuperar terreno. Y con lo que acaba de suceder, es seguro asumir que los enemigos de este lugar saben que estamos aquí, insinuó Ichigo. Kurumu se cruzó de brazos frunciendo el ceño, lo que provocó que Ichigo retrocediera un paso arqueando una ceja. ¿Dónde estaba esta habilidad tuya cuando el dispositivo del director no funcionaba? Capaz de detectar espíritus, usar una espada en batalla y poseer una fuerza física increíble. No vamos a hablar de eso ahora, tenemos asuntos más importantes que tratar, y lo sabes. Por extraño que parezca, no pude detectar a Moka hasta justo en el instante en que su dispositivo decidió volver a funcionar. No tengo explicación, pero creo que la causa, sea cual sea, proviene sin duda de la misma fuente, dijo Ichigo. Las súcubos permanecieron en silencio durante un breve periodo de tiempo, reflexionando sobre lo sucedido. Si lo que dices es cierto y todos están bien, entonces no me cabe duda de que seguirán buscando a Moka. Por eso, creo que deberíamos hacer lo mismo. Si tenemos suerte, incluso podríamos coincidir. Parece lo más lógico dadas las circunstancias, sugirió Kurumu. Yo también estaba pensando algo parecido, me alegra saber que estamos de acuerdo. No es que no lo estuviéramos antes, pero de ahora en adelante debemos estar especialmente alerta. Kurumu asintió mientras Ichigo daba un paso al frente, abriendo camino. La idea de atravesar el suelo y perseguir a los demás les había pasado por la cabeza, pero podría haber causado más daño que beneficio. Además, prácticamente confirmaría su posición exacta al enemigo. Aún se desconocía si la trampa era automática o si alguien la había activado manualmente al pasar. Abajo, Aqua apartó a Aiji de un empujón, ambos se sentían doloridos por la caída. El entorno era muy diferente al de arriba. No se percataron de inmediato, pero pronto se dieron cuenta de que estaban solos allí. Obviamente nos separamos de los demás durante el otoño. Sin el objeto que tiene Ruby, estamos perdidos intentando encontrar a Moka, y no solo a ella, sino también a los demás. Espera, ¿dónde estás? Aiji no pudo terminar. Observó cómo Aqua comenzaba a caminar por el pasillo sin decir una palabra. Aiji la siguió trotando rápidamente. ¿De verdad intentas dividirnos aún más? Si crees que eso ayudará a la situación, estás loco. Intenta seguir el ritmo, chico karateca, si nos quedamos aquí mucho tiempo, estaremos en una situación muy vulnerable. No sé cómo lo haremos, pero debemos llegar hasta Nee-chan. ¿Es eso o encontrar a tus amigos? Tengo un mal presentimiento sobre lo que podría pasar si no hacemos una de las dos cosas pronto, respondió Aqua. Aiji comprendió su pensamiento y no pudo estar más de acuerdo. Las baldosas bajo sus pies eran blancas y negras, como las de un dominó. De la misma manera, Ruby, Misore y Yukari se encontraban en un entorno completamente singular. Misore parpadeó un par de veces para confirmar que veía bien. La alfombra era de un azul celeste brillante y las paredes estaban pintadas con una combinación de rosa y azul, con fotos de dinosaurios coloridos, castillos, conejitos y arcoíris. ¿Los demás están viendo esto? Preguntó Misore. Sí, y antes de que digan nada, creo que todos coincidimos en que esto es extremadamente raro. Nos hace preguntarnos con qué clase de gente estamos tratando. Espero que los demás estén bien. Lo único que podemos hacer ahora es seguir investigando y esperar encontrarnos los de camino a ver a Moka-chan, dijo Ruby. No sé cómo nos hemos metido en esto, pero cuanto antes salgamos, mejor. Solo espero que volvamos al reino yokai sanos y salvos, añadió Yukari. Desde donde estaba sentado, Ultra Bros sonreía ampliamente. Los dos grupos separados de Ichigo ya se encontraban en los aposentos de dos de sus alumnos más hábiles. Se levantó de un salto, encarando a Feyaglia, avisa al capitán Crash para que se interponga en el camino de Kurosaki Ichigo y la súcubo. Estoy seguro de que sus escáneres ya le habrán alertado de actividad cerca de su zona de operaciones, pero contáctalo por si acaso. Después, encuéntrame en el muelle principal, llevaré a la vampira conmigo. Mientras tanto, avisaré al resto de seguridad, será necesario reorganizar las posiciones. Sí,
señor, estoy en ello. Se alejó de los monitores y salió. Ultra Bros echó un último vistazo a la pantalla antes de salir también. Nadie estaba más eufórico que él, todo lo que había planeado por fin se estaba haciendo realidad. Abajo, Aiji y Aqua permanecieron cerca y no habían dicho nada desde que llegaron allí. Un extraño sonido resonó a lo lejos y se hizo más fuerte a medida que se alejaban. Al poco tiempo, dos figuras aparecieron a la vista, una vestida de blanco y la otra de negro. ¿Quiénes demonios son?, pensó Aiji en silencio. Aqua y Aiji reanudaron el camino, ya que era la única salida aparente de la sección donde habían terminado. Bienvenidos, bienvenidos, no solemos tener muchos invitados por aquí, así que gracias por venir. Verlos a todos me emociona, la sangre me hierve y estoy listo para ensuciarme las manos. ¿Qué tal, hermana Day? Oh, ya lo sabes, hermano Noche, estos dos serán la presa perfecta. La mujer se relamió los labios. Aiji se rascó la mejilla izquierda. ¿Acabas de referirte a nosotros como presas?, preguntó Aiji con los ojos muy abiertos. Si eso es lo que dijo la hermana Day, entonces eso es lo que eres. Los que son enviados a nuestro sector no salen con vida. ¿Qué tal si te contamos lo que te vamos a hacer? Sí, creo que suena como una idea espléndida. Primero te vamos a moler a palos y luego. Escucha, creo que te estás haciendo un lío. O nos enseñas el camino a la planta principal, o te damos una paliza y te sacamos la información a la fuerza. Tú decides, dijo Aiji crujiéndose los nudillos. Ambos rieron, tomando sus comentarios a broma. Vaya cómico que es el hermano Noche, ¿verdad? Sí, claro, hermana D. Pero me gusta su seguridad, así valdrá aún más la pena darle una paliza. Su amigo, en cambio, no ha dicho ni una palabra, un verdadero realista. Yo también temblaría de miedo si tuviera que enfrentarme a ellos en batalla. En fin, no hay nada que hacer, y ya que estás aquí, se tomarán las medidas necesarias. Hermana Day, ¿hay alguien en particular que quieras enfrentar? Personalmente, me gustaría callar a este fanático del karate, si no te importa. Me parece bien, hermano Noche. Estas dos cucarachas no tienen ni la más mínima oportunidad, somos el yin y el yang, el fuego y el agua, y por supuesto la oscuridad y la luz, dijo entre risitas. Así que, básicamente, somos opuestos, sí, ya lo entendemos y, francamente, nos da igual. Quítate del medio o prepárate para la paliza de tu vida, declaró Aiji. Besos. Tras esperar el tiempo que Ultra Bros le había indicado, Morrigan regresó a una celda específica desde el muelle del acuario. Al buscar su tarjeta de acceso, se dio cuenta de que no la tenía y supuso que la habría dejado en algún lugar entre la biblioteca y el acuario. Sin embargo, tenía una tarjeta de repuesto que le permitió abrir la puerta y entrar. Al hacerlo, sintió que el corazón le daba un vuelco. Imposible. Se ha ido. Miró a su alrededor, escrutando todo el espacio, y tuvo claro que, en efecto, había escapado. Morrigan golpeó la pared más cercana y supo una cosa con certeza: necesitaba encontrar a Batman antes que nadie, y mucho menos Ultra Bros. Los guardias estaban dispersos, moviéndose de un lado a otro, lejos de sus puestos habituales. Los cambios fueron inmediatos al recibir la noticia de que había intrusos en la fortaleza. Oculto en un rincón oscuro, observó cómo un par de guardias pasaban a paso ligero. Cuando la situación se calmó, salió a campo abierto. Había escapado de su celda, pero aún necesitaba algo antes de marcharse definitivamente. Al pasar el centro de mantenimiento, supo que lo que buscaban no estaba muy lejos. Unos pasos se acercaban rápidamente, así que buscó un lugar donde esconderse, impulsándose con su gancho hacia el techo. En cuanto el grupo de 10 pasó, volvió al suelo. Poco después, divisó el Miwabi Ones. Al cambiar el modo de su capucha, pudo distinguir la ubicación exacta de los sistemas informáticos. Forzó una puerta lateral y, para su sorpresa, no había ni un solo guardia. Docenas de pantallas estaban a la vista, y el lugar era similar a una sala que había visto en la sección de mantenimiento. Rápidamente se dirigió al panel de control y, aunque algunas partes de la configuración le resultaban desconocidas, logró comprenderla tras un rato de inspección. Lo más importante fue que encontró un lugar donde insertar un dispositivo. El primero de los dos no era compatible,
lo cual no le sorprendió dado que se trataba de tecnología alienígena. Al insertar el último de los 3 dispositivos de pirateo, se alegró al ver que uno en particular encajaba a la perfección y se sincronizaba con el sistema. Ya había lidiado con cortafuegos más excéntricos, por lo que pudo burlar la seguridad con relativa facilidad. Solo quedaba subir lo que pudiera y salir del castillo antes de que descubrieran su fuga. Mientras el grupo liderado por Ruby avanzaba por el pasillo, algo más adelante los detuvo en seco. No pudieron entender lo que se decía, pero estaban seguros de que era la voz de un niño. Lo primero que pensaron, y que compartieron todos, fue que debía tratarse de un prisionero de quienes controlaban el lugar. La voz se hizo más clara a medida que avanzaban y parecía provenir de una puerta abierta. Juntos entraron y sus sospechas se confirmaron. ¿Te gustaría tomar el té conmigo, Sal? Oh, por supuesto, mi querida, cualquier cosa por ti. Sabía que no me defraudarías. Claro que sí, mi amor, haría cualquier cosa por ti y te daría cualquier cosa, solo dímelo. Una niña de larga cabellera naranja, arrodillada junto a una mesa de café, miraba hacia otro lado. Sostenía 2 muñecas y las dejó en el suelo al sentir la presencia de 3 que giraban a su alrededor. Tenía ojos castaños oscuros, un lazo blanco en el pelo y un vestido verde, medía 1,45 metros. Hola, jeje, ¿has venido a jugar? Misore, Ruby y Yukari se miraron entre sí antes de volver a centrar su atención en la joven. ¿Cómo te llamas, pequeña? Soy Ruby y estas son mis amigas Misore-chan y Yukari-chan. No sé qué te pasa, pero si quieres escapar de este lugar, puedes venir con nosotras. No puedo imaginar que un lugar como este sea el hogar de una niña como tú, dijo Ruby, extendiendo un brazo. Jeje, no seas tonta, claro que esta es mi casa y hace mucho que no vienen amigos a jugar. Los últimos no fueron muy divertidos, eran muy malos. La niña hizo un puchero, sacando el labio inferior. Pero les di su merecido, sí. No volverán a ser malos, ni hablar, ni hacer nada malo. Misore y Yukari no pudieron evitar intercambiar miradas, tenían pensamientos similares sobre la joven. ¿Qué fue de tus otros amigos? Preguntó Ruby amablemente con una sonrisa. Allá, en el estante, dijo señalando. Los 3 miraron y no podían creer lo que veían. Tenía que haber al menos 30, todos cráneos humanos. ¿Qué les parece mi colección? Preguntó con una sonrisa burlona al percibir el miedo en sus rostros. En otro lugar, Ichigo y Kurumu se acercaron a Moka y, en ese momento, no debían estar a más de 60 metros de donde se encontraban. Justo cuando Ichigo dio otro paso, cayó de rodillas y se llevó una mano a la sien. Aunque no estaba presente físicamente, sentía como si todo su cuerpo ardiera. Era como estar envuelto en llamas. Kurumu se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Ichigo, ¿estás bien? ¿Puedes hablar conmigo? En ese instante, alguien se interpuso entre ellos, ataviado con una armadura plateada y dorada. Medía 1,78 metros y llevaba un casco dorado que le cubría el rostro, con lentes púrpuras brillantes alrededor de los ojos. Hola niños, mi nombre es Capitán Crash y hasta aquí llegaréis. Continuará. CHP-50, en la ruina. Evaluaron la situación retrocediendo. La niña era pequeña, pero también podía ser muy peligrosa. Su expresión y actitud eran más que intimidantes y sabían que tendrían que mantenerse alerta y preparados para cualquier eventualidad. Me preguntaste mi nombre, sí, pues llámame Dexy Bloom. ¿Por qué esos ojos tan aterradores? ¿No quieres jugar? Hace un segundo estaba sonriendo, ¿qué cambió? Caminó hacia ellos mientras retrocedían. Miren, si este es su espacio y su hogar, como dicen, les pedimos disculpas por la intrusión. Les agradeceríamos mucho si nos indicaran la salida más cercana. Si no es posible, seguro que encontraremos el camino. Cuídense. Yukari esbozó una sonrisa, haciendo retroceder a todos. No me digas que ya te vas. Jeje, la diversión aún no ha comenzado. Son mis invitados y no se irán a ninguna parte a menos que yo lo diga. La puerta se cerró de golpe tras ellos mientras los ojos de Vixie brillaban de color púrpura. Murmuró algo ininteligible, probablemente un conjuro.
El espacio a su alrededor creció exponencialmente y, sin darse cuenta, surgieron muros adicionales bajo sus pies. Ambos quedaron sin palabras y su único pensamiento fue no separarse, pasara lo que pasara. Se aferraron el uno al otro con fuerza. Tras casi un minuto, la transformación pareció completarse, muros de 6 metros de altura los rodeaban. Bixie había desaparecido y no tenía ni idea de lo que ocurría. Oh sí, miren el miedo en sus ojos, me da escalofríos solo con verlos. Como habrán notado, el escenario ha cambiado y si quieren sobrevivir y salir de aquí, tendrán que recorrer mi laberinto. Pero debo advertirles. Habrá muchos obstáculos que superar, jeje. La voz de Bixie era fuerte y clara, pero no había ninguna pista sobre su procedencia. Mira, de verdad que no queremos pelear, solo estamos aquí para rescatar a una amiga. No somos tus enemigas. Gritó Yukari. Lo siento, pero así no funcionan las cosas. Juega para ganar y conseguir tu libertad, o fracasa y muere. Te estaré esperando, si llegas tan lejos, jajaja. Esa fue la última vez que oyeron de ella antes de que el silencio los envolviera. Tal como había sucedido en su camino por los pasillos, había dibujos y pinturas de cosas propias de un niño. Tras separarse, consideraron las distintas opciones y el camino que podrían tomar. ¿Alguna idea de qué camino deberíamos tomar? Yo voto por el recto, dijo Misore. Seguir recto parece una apuesta segura, esperemos que nos lleve hasta ya sabes quién. Tenemos que llegar a Moca y no podemos perder el tiempo en ello, respondió Ruby. Todos estuvieron de acuerdo y, con ello, emprendieron el camino que tenían delante. Lo que menos le preocupaba era cuánto podría descifrar y comprender. La transferencia tardó más de lo previsto, pero tampoco le sorprendió. Al fin y al cabo, era tecnología alienígena, así que era de esperar que hubiera diferencias. Con ese asunto resuelto, solo quedaba una cosa por hacer, escapar. Pero eso no bastaría. El enemigo tenía las llaves de lo que más necesitaba, el pasaje de regreso a su planeta natal. Pero eso no era suficiente. Necesitaba saber al detalle qué planeaba Ultra Bros, sobre todo en lo que respecta a su mundo. Si el rey tenía planes negativos para su planeta, tendría que hacer algo al respecto. La costa estaba despejada y todo era más tranquilo de lo que había imaginado en el pasillo. Era todo lo contrario de lo que esperaba, es decir, ni un solo guardia a la vista. Acceder a la base de datos principal había sido demasiado fácil y no había ni un solo guardia alrededor. Eso significaba que o bien se trataba de una trampa o algo estaba sucediendo en toda la base. Minutos antes, los intercomunicadores habían sonado, lo que podía significar muchas cosas. Tenía varias opciones para proceder, pero escapar parecía la más lógica. Enfrentarse a Ultra Bros en ese momento, y en su propia fortaleza, no era lo más acertado. Lo mejor era reubicarse, recabar la información posible, idear un plan y luego regresar. Con esa idea en mente, Batman se mantuvo en las sombras, buscando una salida. Besos. Ichigo, reacciona, ahora no es momento de estar cansado. Tenemos que acabar con este tipo y seguir adelante. Si no te sientes con fuerzas, me encargo yo, pero... Ichigo le puso una mano en el hombro y ella guardó silencio. Incorporándose lentamente, se pasó la otra mano por la frente. No te preocupes por enfrentarte a este tipo tú sola, de hecho, serás solo una espectadora, dijo el dios de la muerte, poniéndose de pie. No soy médico, pero difícilmente diría que estás al 100%, si acaso, yo debería atenderlo. Guarda fuerzas para lo que viene, este tipo obviamente está lesionado. Enlace, ¿eh? Hablas mucho, pero no soy alguien a quien tomar a la ligera. Pronto lo aprenderás en cuestión de minutos, a menos que tengas la suficiente capacidad intelectual, tomes la decisión correcta y te rindas. Rendirme no está precisamente en mi vocabulario y nunca es una opción. Te voy a dejar donde estás, así de simple. Ichigo desenvainó su espada. Antes de que Kurumu pudiera hablar o reaccionar, Ichigo atacó al enemigo a toda velocidad. El capitán Crass esquivó en el último instante, apuntando con la palma de la mano. Una presión de aire repentina se formó de la nada. El ataque no alcanzó su objetivo. «Maldita sí», gritó el capitán. Ichigo reapareció tras el enemigo, derribándolo con un codazo en la nuca.
conocedor de las habilidades de un Shinigami, no tardó en levantarse, rodando y poniéndose de pie de un salto. Kurumu permaneció inmóvil, indecisa sobre si intervenir o no. Parecía que Ichigo tenía todo bajo control y no quería interferir. El capitán Crash alzó los puños al tiempo que silbaba, y poco después, vapor y humo se formaron lentamente a su alrededor. Ichigo atacó de nuevo a toda velocidad, sin intención de pensar en su próximo movimiento. Esta vez, desenvainó su espada, atacando al enemigo antes de estamparlo contra una pared. Tras recuperarse, CC se sacudió el polvo y buscó a su oponente para atacar, pero el puño del Shinigami impactó en su rostro. En esa ocasión, salió disparado al otro lado de la habitación, estrellándose de cara contra la pared. Quedó inmóvil, aparentemente noqueado. Vámonos antes de que este tipo decida despertarse y hacernos perder más tiempo, dijo Ichigo. Lo había visto en acción decenas de veces y aún no podía creer la fuerza física que desplegaba. Con un rápido asentimiento, lo siguió por el pasillo y sintió la presencia de Moka intensificarse a cada paso. Una enorme puerta con cerradura les bloqueaba el paso, pero Ichigo no estaba dispuesto a ceder. Con toda la fuerza de un solo brazo, la abrió sin apenas esfuerzo. «Moka-san», gritó Kurumu. La vampira de cabello plateado se encontraba en el centro de la habitación, pero no estaba sola, lo cual no sorprendió a nadie. Frente a ella estaban Feyaglia, Iski y otro hombre de 1,85 metros de altura, con cabello corto, puntiagudo y de color verde oscuro, y ojos plateados. Llevaba armadura en el pecho y guanteletes plateados, botas oscuras y una capa púrpura. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Vaya, vaya, mira quién ha decidido aparecer sin avisar. En realidad no hay razón para decirlo así, sobre todo porque os estaba esperando, a todo vuestro grupo, de hecho. Kurono Kurumu y Kurosaki Ichigo, bienvenidos a mi hogar y cuartel general. En estos momentos, estoy seguro de que 3 de mis generales de mayor rango se han puesto en contacto con el resto de vuestros amigos. No puedo decir cuánto tiempo seguirán con vida, pero bueno, habéis hecho un buen trabajo llegando hasta aquí, tal y como predije. Hablas mucho. ¿Pero quién demonios te crees que eres?, preguntó Ichigo. Desde tu llegada a este reino, seguramente has oído mi nombre un par de veces. El pueblo está dividido y tiene opiniones diversas sobre mí, como sucede con cualquier líder. Gobernar por la fuerza es la única manera de conseguir lo que quieres y eliminar todos los obstáculos que se te opongan. Eso no responde a mi pregunta, dijo Ichigo. No es obvio, muchacho, soy Ultra Bros, rey de toda esta tierra. No hay nada que suceda que no sepa, tengo ojos y oídos por todas partes. El silencio se hizo presente rápidamente, dando paso a una mirada desafiante entre Ichigo y Ultra Bros. Kurumu mantenía la atención fija en Moka, pero dudaba que un ataque directo le resultara favorable. Aunque deseaba actuar, sabía que lo mejor sería seguir el plan de Ichigo. Sin duda, Ichigo había demostrado ser su miembro/diagonal arma más poderoso. Solo quedaba una cosa por hacer, considerando que hablar y negociar no eran opciones. Ichigo extendió la mano hacia atrás, agarrando la empuñadura de su zanpakuto. ¿Tenemos que recurrir a la violencia, Kurosaki? ¿Qué tal si hablamos de esto como caballeros? Devuélveme a Moka, regresa a ella y a todos al reino yokai y tal vez lo considere. Estoy seguro de que la presencia de Morrigan e incluso de los Hallows en la academia fue obra tuya. Desconozco cuál es tu propósito con el Gotei 13, pero está claro que he sido tu objetivo. Ichigo, ¿de qué estás hablando? ¿Quiénes son los 13 del Gotei?, preguntó Kurumu, tirando de su uniforme. Ultra Bros soltó una leve risita. ¿Así que ni siquiera tus amigos saben lo que realmente eres? En fin, eso no importa y, para ser sincero, solo eres una parte de lo que tengo planeado. ¿Qué?, exclamó Ichigo confundido. Sí, el vampiro también forma parte importante de todo esto. No entraré en detalles ahora, pero nada de lo que ocurrió con la decisión de atacar la Academia Yokai fue accidental. Entonces tú eres quien está detrás de los Hallows. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué planeas lograr?, preguntó Ichigo. Ultra Bros rió cruzando los brazos. Suenas igual que el murciélago. Primero tuve que llamar tu atención y la del Gotei 3 enviando a un par de mis bellezas a tu planeta natal.
Las cosas salieron incluso mejor de lo que imaginaba y sabía que investigarían y, finalmente, rastrearían a los Hallows hasta la Academia Yokai. Y, por supuesto, ¿quién mejor para enviar que la sustituta? Cállate. Interrumpió Ichigo. Fue también en ese instante cuando sintió el mismo dolor que había experimentado en la habitación anterior, justo antes de que apareciera el Capitán Crash, solo que, por alguna razón, esta vez los efectos parecían 5 veces mayores. Intentó mirar hacia arriba, pero la cabeza le palpitaba sin control y su visión se volvía borrosa e incluso se oscurecía. No tenía ni idea de lo que le estaba pasando y, si tuviera que adivinar, sabría que no era nada bueno. Sentía que incluso podría desmayarse, igual que en la batalla contra los Arrancar. Cayó de rodillas. ¡Oh, cielos! ¿Ya es la hora? Esto está sucediendo mucho más rápido de lo previsto. Pero no me quejo, es excelente. Sellaste tu destino en el momento en que entraste en este edificio. La transformación comenzará pronto. Ultra Bros apenas podía contener su emoción. Bastardo, ¿qué demonios me has hecho? Ichigo golpeó el suelo con el puño, haciendo añicos la baldosa bajo su mano. Jaja, Ultra Bros se pasó una mano por la sien izquierda, diría que tuviste incluso más responsabilidad en tu propia muerte que yo. Verás, esos Hallows a los que has estado atacando son, en definitiva, los responsables de tu estado actual. El Gotei 13 debería haber investigado a fondo a estas bestias antes de enviarte a una misión imposible, tal como yo sabía que harían. ¿Qué le está pasando? Moka saltó hacia adelante, pero Isk la detuvo inmediatamente. Kurumu no era diferente, estaba tan desinformada sobre la situación como Moka. Ichigo, ¿a qué se refiere con Hallows y el Gotei 13? ¿No estabas asistiendo a la Academia Yokai como el resto de nosotros para prepararte para vivir entre los humanos? Preguntó la súcubo. Niño ingenuo, Kurosaki tenía sus propios motivos al ingresar a la academia. Ningún miembro del personal lo sabía, yo lo observé todo de cerca desde aquí. Su objetivo era simplemente destruir a los Hallows que me rodeaban por la academia, bestias que yo mismo envié allí. Pero probablemente te preguntes por qué no hubo un alboroto en la academia. Bueno, en pocas palabras, solo seres especiales pueden detectarlos a simple vista. Cállate, ya basta. Gritó Ichigo, ahora de rodillas, con la mirada fija en el suelo. No estás en posición de dar órdenes, muchacho. Como decía, solo ciertas personas pueden detectar a los Hallows. Y la que mejor me viene a la mente es un Shinigami, dijo Ultra Bros. ¿Entonces estás diciendo que Ichigo es un...? Kurumu se quedó paralizada. Sí, un Shinigami sustituto, respondió Ultra Bros. Ichigo, ¿lo que dice es cierto? ¿Acaso no asistías a la academia con la misma intención que todos los demás estudiantes? ¿De verdad eres un Shinigami? Preguntó Moka. Ichigo no respondió y durante lo que pareció un minuto nadie dijo una palabra. Al igual que los Hallows, un Shinigami es invisible para la mayoría de los seres. Existen raras excepciones, pero la única razón por la que su grupo puede verlo en su forma actual es gracias a Morrigan. Cuando lo incriminó por el falso homicidio de Aono Tsukune, alteró su visión. No soy experto en sus habilidades, así que no puedo decir cuánto durará. En cuanto al Gotei 13, no se preocupen por ellos. Tan pronto como termine aquí, me encargaré de borrarlos de la existencia. Ultra Bros soltó una risita. Maldito. Exclamó Ichigo, intentando ponerse de pie. Si crees que voy a dejar que te salgas con la tuya, estás muy equivocado. Dijiste algo de que me lo hice a mí mismo, ¿qué quisiste decir exactamente? Ultra Bros se rascó la barbilla y dejó escapar un suspiro. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no sentiste algo extraño tras la muerte de cada Hallow? Era como si una parte de él se fusionara contigo y el otro 80% se desvaneciera en la nada. Escucha con atención, porque solo lo diré una vez. Esto que viene a continuación explica por qué tenías que ser tú y nadie más. Eres un dios de la muerte, sí, pero también posees atributos de Hallow debido al incidente con tu madre antes de que nacieras. ¿Así que vas a repasar toda mi vida? Interrumpió Ichigo. En fin, es por eso que mi experimento solo funcionaría contigo. Casualmente, también eras un Shinigami, capaz de derrotar a un Hallow, lo cual era esencial para mi plan.
Verás, es por tu lado Hollow que eres el único que sirve para esto. Ningún otro miembro del Gotei 13 o de rangos inferiores habría sido compatible con los atributos combinados de estas bestias. Con cada Hollow que derrotabas, una pequeña porción se fusionaba con la fuente de tu espíritu, consumiendo lentamente tu conciencia. No había forma de que lo supieras, y por desgracia para ti, es demasiado tarde. Pronto caerás en un sueño eterno, en el que tu lado Hollow despertará y tendré el control absoluto. Pero eso no tiene ningún sentido, dijo Ichigo. Quizás lo que sigue aclare las cosas que te resultan difíciles de entender, dijo Ultra Bros mirando a uno de sus guardias cercanos. ¿Podrías, por favor, traerme el cubo? Ha llegado el momento, hemos esperado demasiado. Sí, señor. El guardia hizo una reverencia y salió por una puerta lateral. El guardia se marchó, pero regresó enseguida con el objeto cuadrado en la mano, que empezó a agrietarse y del que emanaba un brillo rojo. Ah, sí, excelente. Dijo Ultra Bros tomando el cubo de sus manos. Ichigo alzó la cabeza y la miró fijamente durante un par de segundos antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. Mirarla directamente le produjo una extraña sensación, como si lo estuvieran drenando. Era diferente para el vampiro y la súcubo, pero fuera lo que fuese, emanaba un aura extraña. Aquí reside el poder y la fuerza de más de 400 huecos, y pronto muchos más. Creías que al eliminarlos los purificarías y los enviarías a la sociedad de almas, pero no es así. Y antes de que preguntes, sí, reunía casi 2 millones de huecos que tú y tu organización conocen desde hace siglos y los alteré en consecuencia. En lugar de renacer en la sociedad de almas, una vez eliminados, sus almas se congregaron aquí, dentro del cubo Bertak. Ya se han acumulado suficientes huecos para activarlo. Desbloquearé y absorberé su núcleo, y entonces el poder de cada hueco será mío. No solo eso, sino que a partir de ahora, el poder de cualquiera de mis huecos restantes que sea destruido, se fusionará directamente conmigo, jaja. No lo entiendo. A ver si lo veo bien, cuando tus Hollows son destruidos, se fusionan con ese cubo y, una vez que las unidades centrales de tu ser se unen a ti, pasan a ser tuyas. La pregunta es, ¿por qué yo? ¿Hay docenas ahí fuera con la capacidad de matar Hollows?, preguntó Ichigo. El Shinigami sintió cómo se desvanecía drásticamente y supo que no tardaría en perder el conocimiento. ¿No prestaste atención a lo que dije hace un momento? Cree lo que quieras, pero en cierto modo podría ser más peligroso para mis operaciones que cualquier capitán del Gotei 13. Lo que te falta en experiencia y sabiduría, lo compensas con tus otras fortalezas. Eres lo que me gusta llamar el comodín, Kurosaki Ichigo, y sin ti, todo irá sobre ruedas. Soy muy consciente de lo que eres capaz y de las muchas batallas que has librado, superando lo imposible una y otra vez. Sin embargo, tu suerte se ha agotado, te convertirás en mi peón y me ayudarás a convertirme en el mayor gobernante de esta era. Seré conocido como Ultra Bros, el dios hueco. Ichigo intentó ponerse de pie, pero fue inútil. Agotadas sus fuerzas, cayó de bruces al suelo, inconsciente. Continuará.